antes de empezar yo les quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Nosotros siempre nos ponemos metas, tenemos proyectos, cosas que son importantes para nuestra vida. Yo quiero que cada uno me diga qué es importante para ustedes en este momento. Pues lo más importante que tengo en este momento es terminar el seminario, porque quiero aprender bien para que Dios así mismo también me pueda usar. Zaira. La verdad, definitivamente ahorita lo más importante para mí, bueno, además de ellos y aprender más, es crear empresa. Tengo más, ya tengo eso en mi cabeza y ahorita más ahí está claro. Por allá lo más importante. Para mí, pues terminar los estudios, bueno, la universidad, llegar hasta el fin y pues seguir haciendo especializaciones en mi campo y me gustaría viajar mucho. Muy bien. ¿Y lo más importante para ti en este momento? Para mí lo más importante sacar mi hijo adelante, pues que Dios me ayude para ser una buena mamá, terminar pues mis estudios, ser una gran persona. Okay. Entonces, muchas gracias por compartir lo que hay en este momento en sus sueños, cuáles son sus metas. Y yo quiero que vayamos en este momento a la palabra, porque lo bonito es confrontar lo que hacemos en nuestra vida diaria con la palabra de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros a través de su palabra? Entonces yo le invito a que vayamos a Mateo 16. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, Dios. Nos disponemos a leer su palabra, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelando tu verdad, Señor, a través de la palabra. No permita, Señor, que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, nuestros oídos espirituales, que sea el poder de tu palabra, Señor. La sabiduría de tu palabra para darle vida a nuestro espíritu. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Adrián, por ejemplo. Los religiosos, o sea, los doctos, los que conocían mucho la palabra. ¿Quiénes eran los fariseos de ahí? No estoy muy seguro, pero pienso lo mismo que eran. Ellos eran como los más religiosos en su momento. Y entonces, si esos eran los fariseos, ¿quiénes eran los saduceos? ¿Los qué? Saduceos. O sea, estamos leyendo, cojamos el primer versículo, ¿sí? 5, el versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces Jesús está diciendo que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos? ¿Qué se les ocurre, Carolina, que eran los saduceos? No eran los Pues dos grupos, digamos, con una tendencia, estoy especulando, ¿no? Sí. Probablemente, pero digamos en el contexto histórico serían dos grupos como con una tendencia religiosa o, no sé, sí, como con una meta, con un sentido, a propósito de que tú hablas de las metas, ¿sí? O sea, como que eso especularía, digamos, sin saber con precisión en el contexto histórico qué sería como un saduceo, no sé. Ok, pero entonces vayamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra que eran los fariseos? Marcos 7.
porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, que muchas veces no se lavan las manos, Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿En dónde? 6. 7, 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizo de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. y no le dejáis hacer más por tu padre o por tu madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿quiénes eran los fariseos? Dice que Pues los que cometían ese conjunto como de error, digámoslo así, errores, ¿no? Como que no se lavaban las manos, como esa serie de hechos, ¿no? O sea, sí se las lavaban antes de comer, si no se las lavaban, no comían. los que hacían tradiciones de hombres. Exactamente, que eran aquellos que eran muy religiosos, que estaban, por cumplir la ley, dejaban de hacer precisamente aquellas cosas que son agradables a Dios. ¿Y quiénes eran los saduceos? Vamos a... Perdóname, Carol, antes de que... Sí. Algo que me parece tremendo es que Jesús siempre les está recalcando la tradición. Entonces, ustedes por seguir la tradición, entonces siempre está como diciendo que ellos son los que guardan en cierta forma una tradición de sus padres. Entonces, me parece importante como notar. Claro, y si lo trasladamos a nuestra vida cotidiana actual, nosotros podríamos decir quiénes son hoy día, pues no los vamos a mencionar, pero podríamos decir quiénes son Muchos los fariseos. tenemos pues varias tradiciones y todo eso, entonces, Sí. y ahora los saduceos. Y los saduceos, vámonos a Mateo 22, 23. Y Samuel, ¿puedes buscar por favor Hechos 23, del 7 al 8? Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Y Hechos 23. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? Los que no creen en la resurrección. Que eran como un lado contrario de los fariseos. De los fariseos. Digamos que unos son muy religiosos y los Los otros otros son como existencialistas, como son- prácticamente ateos. Ellos incluso los saduceos hacían parte de la aristocracia de la época, ¿no? Y eran muy pocos, mientras que los fariseos eran más y eran de clase media, los saduceos eran los aristócratas y eran mucho menos, como decir en este momento los que hacemos parte de la clase media y los que son los políticos de la época, esos eran. Entonces, regresemos a Mateo. El Señor Jesús les está diciendo que se cuiden de la levadura de los fariseos. Dice en el versículo 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ya miramos quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos. ¿Qué es la levadura? Pues en el pan es lo Levadura que... es, no, quiere decir, es como
como un ingrediente para hacer rendir, Ujú. para engrandecer o... Entonces acá pues dice que guardador De la levadura. La levadura es un hongo, ¿cierto? Sí. Ese hongo se utiliza también en las comidas, porque lo que hace ese hongo cuando nosotros vamos a preparar la masa del pan, se le agrega la levadura que es el hongo, y eso lo que hace es que descompone, fermenta la masa y permite que se produzca, de pronto eso va a sonar a clase de química, pero hace que se produzca dióxido de carbono y queda atrapado en las burbujas. Eso es lo que hace que la masa se infle, se crezca. Pero si nosotros vemos el pan por fuera se ve muy bonito, pero por dentro está hueco, está vacío, y de todas formas es un hongo que lo que hace es que infecta de una forma positiva para nosotros poder degustar el pan, pero finalmente es un hongo que está contaminando. Cuando uno habla de contaminación o de descomponer, uno que se imagina cuando habla de descomponer de algo, ¿cierto? Entonces el Señor le está diciendo que se cuide de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuáles creen ustedes que es la levadura de la cual el Señor le está diciendo que se cuide? ¿Cuál es esa levadura de los saduceos y de los fariseos? Lo que lo que no sería Lo que los contamina. lo que está podrido en ellos, por decirlo así. Algo así. ¿Y qué sería eso? O sea, ¿cuál es esa levadura? Que no se quieren llevar, o sea, ¿no? O sea, de pronto ellos le dicen a otras personas, Pues cuando él está diciendo que se cuiden de la levadura, de hecho cuando uno le dice cuídate de tal cosa, uno sabe que le están diciendo que se cuide de algo malo. Sí. Sí, es una advertencia, cuídese. Yo no le voy a decir cuídese que le van a dar un regalo, ¿cierto? ¿No? Cuídese que la calle está oscura y lo pueden... Sí, cuídese que la calle está oscura y lo pueden robar. Cuídese de ese señor que es peligroso. Pero cuando no le dicen cuídese, se supone que es de algo malo. Sí, eso lo tenemos claro. Pero entonces, ¿qué es eso malo de lo que se deben cuidar? En ese momento que le está hablando Jesús a sus discípulos. Pues en los fariseos dicen que ellos son hombres de su propia doctrina, por decirlo así, que es lo que veíamos ahorita. Hablan, o sea, son como... No se tire la predicación. No, Sí, de las enseñanzas y de lo que explicaban los fariseos. De eso sí. Vamos, Lucas 2:1. Dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, ¿cuál es la levadura? ella tiene otra versión ahí. No, dice. Sí. Entonces les está diciendo que se cuide de la levadura de los fariseos, ¿qué es cuál? La hipocresía. Hipocresía. ¿Y por qué les dice eso? ¿Por qué les dice que esa es la levadura de los fariseos, que es la hipocresía? Estaban enseñando mentiras. Enseñan mentiras. ¿Qué dice? Veamos ¿cuál es la hipocresía de la que está hablando Jesús? Marcos 12, del 13 al 15, lo uso por favor, Jair. Sí, Adri, no, pero voy a darle uno a cada uno para que... Marcos 12. 12 del 13 al 15. Adriana, Mateo 6. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le la trajeron y les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos dijeron del César. Hasta el 15, ¿no? Ah, pues, Entonces, ¿cuál está diciendo esa porción de la palabra que es la hipocresía? Como la intención de ellos al querer como buscar... Tentar a Dios, están Tentar a- tentando a Dios. Eso es hipocresía, tentar a Dios. Mateo 6:2. El que yo tengo. Ahora. Pero cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces,
Eso también es hipocresía. ¿Quién tiene Mateo 6:5? No, tú. Creo que tú lo tienes. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo creo que eso es el versículo habla por sí solo. No toca decir nada más. Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seas austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? ¿Sigo? 7:5. Listo. Mateo 15, del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Okay. Entonces vemos que esa levadura de los fariseos es la hipocresía, y por todo lo que hemos leído nos damos cuenta que es no reconocer la obra que hizo Jesucristo. No están reconociendo la obra que hizo Jesucristo. Bien decía Pedro, ¿no? No recuerdo ahorita cuál es el versículo, pero una forma de tentar a Dios es cuando nosotros desconocemos que solo por su gracia nosotros somos salvos, ¿sí? Y queremos pactar porque mi familia se salve. Cuando empezamos a pedir por cosas materiales. Pedro dice, perezcas tú y tu dinero porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Cuando nosotros estamos queriendo obtener favores de Dios a cambio de dinero, estamos desconociendo la obra que hizo Jesucristo en la cruz para la salvación de nosotros. Alguien que me busque por favor Mateo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Que aunque nosotros diezmemos, aunque nosotros hagamos las cosas correctas, Como suele ser. ¿sí? No es que vamos a dejar de hacer esas cosas, porque ahí mismo dice la palabra, es necesario hacerlas. Pero hay algunas otras cosas por las que nos debemos preocupar y preguntarnos más, no solamente escuchando lo que la gente nos dice, sino verificándolo a través de su palabra, porque es que su palabra es verdad. Nosotros no tenemos por qué tragar entero de las cosas que nos dicen, e incluso de lo que en este momento estamos puedo estar diciendo, porque si yo estoy diciendo algo que no va aquí en la palabra, todo lo vamos a mirar a través de la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, escudriñar la palabra de Dios. Dice en Mateo 16:7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice que no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? O sea que ellos hasta ese momento todavía estaban pensando, no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba hablando. Ellos estaban pensando que les estaba hablando era del pan. Y eso nos pasa a nosotros a diario. Nos preocupamos más por las cosas de este mundo, por las cosas que son pasajeras, por las cosas que perecen, que por las cosas que realmente son de la vida eterna.
lo que perdura. Nos preocupamos más de lo que vamos a comer, de la ropa que nos vamos a poner, de si nuestros hijos van a ir o no van a ir a la universidad, pero nos olvidamos de que realmente el espíritu es lo que importa. El espíritu es el que trasciende, el espíritu es el que va a tener vida eterna. Y para eso necesitamos ir al único, que es el camino, la verdad y la vida, que se llama Jesús. Esa debería ser nuestra prioridad. Que esos hijos que estamos levantando, sí, es importante las cosas de la carne, porque las cosas injustas nos van a servir para hacer las justas. Pero eso no debería ser lo fundamental en nuestra vida. Lo fundamental en nuestra vida debería ser buscar la vida del Espíritu, darle vida a nuestro Espíritu. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 12, que lo quieren ver. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces ahí se dieron cuenta. Es que el Señor no nos está hablando desde lo que vamos a comer. Si Él mismo había multiplicado los panes, es que en su palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscando las cosas del reino de Dios, que son para el Espíritu. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El Señor multiplicó los panes, entonces Él no le estaba hablando del pan, Él les estaba hablando de la doctrina, y eso lo entendieron ellos en ese momento. Cuando les está hablando de la doctrina, ¿de qué les está hablando? De la doctrina hipócrita de los fariseos y los saduceos. ¿Y qué es la doctrina? Nuestra enseñanza, lo que ellos La creen. doctrina es como, también se le puede decir como una ley que se rige también. Vayámonos a lo textual que dice un diccionario sobre qué es la doctrina. Entonces dice, doctrina, en hebreo generalmente leká, enseñanza. En griego, didascalía, acto de enseñar. O enseñanza también. Didaje, enseñanza. Generalmente lo que se enseña. Es decir, que estamos hablando de doctrina, lo que decía, efectivamente de la enseñanza de lo que se enseña. Y si le está diciendo que se cuiden de la doctrina de los fariseos, y ya vimos que de la levadura de los fariseos, que es la doctrina, y estamos hablando de la hipocresía, y ya leímos versículos sobre cuál era la hipocresía, entonces, ¿cuál es la doctrina que debemos, cuál debe ser el fundamento de nuestra doctrina? Lo que me parece importante es lo que leíamos ahorita en el versículo, que ellos no siguieron las enseñanzas de Dios, el mandamiento de Dios, sino que se desviaron por la doctrina de hombres. Entonces, pues me parece eso como lo más importante. Ahí tocaría desindagar qué tipo de doctrina era la que tenían los saduceos y los fariseos, digamos. Y pues nos dimos cuenta que los saduceos eran incrédulos, ¿cierto? No creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Y también vimos que los fariseos eran muy apegados a la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, mira que algo que lo que tú dices que es muy importante rescatar es, pues realmente los fariseos, qué doctrina o qué enseñanzas eran lo que hablaban. Entonces, claro, si vamos directamente a las raíces judías, ellos lo que enseñaban era la ley. Entonces ellos eran estrictamente guardadores de la ley. Entonces ahí, en Mateo 23, pues si lo pueden leer ya en sus casas, pues para no quitar tiempo, Jesús les está diciendo, ustedes están colando el mosquito, eso quiere decir, están haciendo lo más mínimo, pero se están tragando el camello. Entonces, la ley a ellos no les alcanzó para llegar a la justicia de Dios, porque queriendo seguir la justicia de los hombres, se desviaron en la justicia de Dios. Y Dios. ese no era el Jesús que ellos estaban esperando. Ellos no estaban esperando ese Jesús que había nacido en Belén, que había nacido en un pesebre, a pesar de que ellos ya conocían todas las señales, porque ellos conocían la ley, y en la ley estaba. Mientras que los saduceos ni siquiera tenían conocimiento de las escrituras. Desconocían las escrituras. Entonces, para ver cuál era esa doctrina a la que nosotros debemos apegarnos, vamos a Juan 7,
del 16 al 18. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Eso. Si ni siquiera el mismo Jesús fue capaz de hablar por su propia cuenta. Él habló lo que el Padre lo envió. Por eso nosotros no podemos decir yo creo, a mí me parece, sino irnos directamente a las Escrituras. A lo que Dios dice. Exactamente. O sea que la doctrina son las palabras del Padre A través del Hijo. a través del Hijo. Exactamente. Vamos a Primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces por eso es tan importante escudriñar la palabra. Por eso es tan importante no dejarnos seguir por lo que nos dicen, sino por lo que el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros nos revela a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Solo en ella hay verdad. No es la verdad que a mí me parece, porque yo puedo tener una verdad, Adriana puede tener una verdad, Iván puede tener una verdad, pero la verdad absoluta es la verdad que está en la palabra de Dios. Y Primera de Timoteo 6, del 3 al 10, por favor. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, Pues, Apártate de los tales. perdón, sí, voy a aclarar. Apártate de los tales, dice. de lo que utilizan la palabra de Dios, la necesidad de la gente de darle vida a su espíritu para tenerlo como fuente de ganancia. O ni siquiera, yo también lo miraría desde otra manera, o sea, no solo desde ahí, sino también desde cuando entramos a cuestionar mucho desde lo racional o intelectual, digamos, la palabra de Dios. Que digamos, ahí también estaría eso, ¿no? Cuando de pronto uno cuestiona mucho la palabra desde razonamiento, ¿no? O sea, de pronto una teoría, depende desde la postura también en que se entra a mirar la Biblia, ¿no? Y eso es muy importante lo que dices, y tener en cuenta que la palabra ella misma se sustenta ella solita. Nosotros no tenemos, no se trata de mi punto de vista, no se trata del punto de vista de nadie. Hoy veíamos un ejemplo de las matemáticas. Nadie cuestiona que 1 más 1 es 2, porque siempre cuestionamos que Dios es diferente para cada uno si hay un solo Dios, y es una verdad. Y eso está revelado. Sabiendo que 1 más 1 no es 2, no siempre es 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros cuestionamos pues las verdades que son disolutas en este universo, porque en este mundo todo es disoluto, entonces pues eso no lo dijo nuestro amigo. Y habría una verdad relativa. No, también. nuestro, Esas son verdades, y a pesar de que esas son verdades relativas, nadie lo discute, ¿sí? Y exactamente. cuando Dios es una verdad absoluta, eso sí lo tenemos a discutir. Entonces ese es el punto, que Dios ya ha demostrado que su verdad es absoluta, porque la Escritura se ha encargado de comprobar que es verdad. Y hemos visto a través de todos estos meses cómo la palabra realmente se sustenta a sí mismo, como lo decías tú, por lo que se ha cumplido de ella. Entonces cuando los profetas hablaron de Jesucristo no fue en vano, sino que esa palabra se cumplió y nos da la veracidad de que eso fue así. Entonces son más de 23.500 profecías que se cumplen en Jesús y que son así, y que fueron miles de años anunciadas.
Entonces es una verdad que no cambia y es la cualidad de la verdad que no cambia. Entonces cuando la palabra demuestra que es una palabra que no cambia, entonces nos damos cuenta que es una verdad absoluta. Pero entonces el corazón del hombre siempre cuando ve esas cosas, ahí sí empieza a discutir. Entonces es tremendo ver personas que cuando hablamos de ciertos temas, pues no discuten. Entonces hablamos de matemáticas, bien, perfecto. Hablamos de física o de cultura general, no discutimos. Pero cuando es la verdad absoluta, y si todo el mundo, uy, ¿cómo así? Espera un momento. No, eso a mí no me parece. Cuando la palabra ya ha demostrado que es real y que es verídica. Así es. Y lo importante de esta porción de la Biblia que leímos es precisamente cuidarnos de alejarnos, de apartarnos de la palabra, de envanecernos con las cosas de este mundo cuando debemos darle vida a nuestro espíritu. Esa es la prioridad. Eso es el propósito cuando Jesús le dice que cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando les está diciendo que no es el pan del que les está hablando. Entonces, esa es la vida de fe. Todos los días alimentar nuestro espíritu a través de la palabra puesta por obra, que es el verdadero alimento a nuestro espíritu. Porque de nada nos sirve simplemente escuchar la palabra y dejarla ahí, ser solamente oidores. Es ser también hacedores de la palabra, que es el verdadero alimento para el espíritu. Y algo que me parece importante es que nosotros pensamos que los fariseos son personas ajenas a nosotros y no nos damos cuenta que Jesús está mostrando en los fariseos la condición del hombre. Entonces nosotros pensamos, no, fariseo es aquel, no. Pero no nos damos cuenta que en nuestro corazón está esa humanidad, porque siempre el hombre va a querer acercarse a Dios por su propia justicia. Entonces el hombre siempre va a intentar justificarse delante de Dios. Entonces lo que me parece muy, muy interesante es que Jesús siempre está mostrando el corazón del hombre, por eso revela el corazón de los fariseos. Entonces siempre Jesús va a mostrar nuestra condición de humano. Y entonces ahí cuando nos enfrentamos a nuestra condición humana, ahí es cuando nosotros entendemos si nos seguimos por la levadura de los fariseos, que es nuestra propia justicia, o somos humildes y seguimos ante la palabra del Señor. Así es. Entonces, Señor, muchas gracias por tu palabra, Dios, porque tu palabra es verdad. Y esta es la palabra, Señor, que transforma nuestro espíritu, Dios. Esto es lo que es realmente importante, Señor. La vida eterna, Dios, el tener una morada junto contigo. No permita, Señor, que ese pan, Señor, eso que pasa día a día en nuestras vidas, nos aparte del propósito fundamental que es buscarte a ti, Señor, y de encontrarte y de vivir en ti. Muchas gracias, Dios, porque has tenido misericordia de nosotros, porque gracias a tu gracia, Señor, hoy podemos llamarte Padre, Dios. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.